Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia del Perú con el tema correspondiente al gobierno de Valentín Paniagua. Recordamos que la clase pasada habíamos llegado hasta el segundo gobierno de Fujimori y habíamos hablado un poquito, para más o menos que te acuerdes, ¿no? Sobre la Constitución de 1993. En esta constitución había un detalle bastante interesante, que era pues la reelección inmediata. Es decir, por ejemplo, si estaba el presidente, en este caso Fujimori, podía, podía presentarse a las elecciones, podía presentarse a las elecciones como candidato, y si salía como presidente, podía ejercer el cargo. Pero un detalle, que solamente se podía hacer una sola vez. Una sola vez. Entonces, Fujimori estuvo al borde, al borde de no participar en las elecciones. Entonces, ¿qué pasó? Fujimori alegaba que en estas elecciones, era su primera vez. ¿Por qué? Porque él tuvo su primer gobierno, tuvo su segundo gobierno, pero recién en el segundo gobierno fue donde se dio la Constitución de 1993. Por ende, por ende, a partir de allí iniciaba la ley. Por ende, él podía presentarse como candidato. Y vamos a ver qué pasó. En este tema, quiero que te acuerdes de ese detalle. Te lo estoy como que recordando un poquito para poder explicarte el tema, ¿sí? ¿Qué pasó en estos años, chicos? Muy bien. Termina el gobierno de Fujimori en el año 2000. Termina, ya está. Termina. ¿Qué ocurre? Vamos a ver algunos antecedentes. Las elecciones del 2000. Se presenta a Fujimori como candidato. ¿Ves? Por eso te di la explicación al principio. Se presenta nuevamente Fujimori como candidato. Y aparece un nuevo opositor. Un nuevo opositor. Que va a ser Alejandro Toledo. Alberto Fujimori con su partido Perú 2000 y Alejandro Toledo con su partido Perú Posible. Ambos se enfrentaron en las urnas, las urnas me refiero a las votaciones, en las elecciones del año 2000. Entonces, pero Alejandro Toledo decide renunciar. Van a segunda vuelta y Alejandro Toledo decide renunciar. ¿Por qué? Denuncia que estas elecciones están siendo tergiversadas, están siendo manipuladas. Renuncia y a la vez denuncia la falsificación de votos. Como Alejandro Toledo renuncia a las elecciones, ¿quién sale como presidente? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, como presidente nuevamente, ya en su tercer gobierno, tuvo que enfrentar varios problemas. Uno de ellos fue la llamada Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual esta marcha fue dirigida por Alejandro Toledo, por supuesto, oponiéndose en oposición al régimen fujimorista y ante estas elecciones que manifestaba que fueron pues totalmente tergiversadas, totalmente manipuladas. En esta marcha de los Cuatro Suyos, que se realizó aquí en la capital, Vladimiro Montesinos, quien era pues principal asesor de Fujimori, quien era ahí quien le manejaba los hilos en, tras bambalinas atrás, Vladimiro Montesinos incluye personal del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿verdad? Del SIN, introduce personal del SIN a esta marcha. Y estos, vamos a poner el nombre de espías,
estos espías que había introducido Vladimiro dentro de la Marcha de los Cuatro Suyos incendian el Banco de la Nación y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para poder echarle la culpa, si lo hablamos así de manera coloquial, para poder echarle la culpa a Alejandro Toledo. Esta Marcha de los Cuatro Suyos fue una marcha totalmente para oponerse a Alejandro Toledo. Cabe destacar, para oponerse a Fujimori, para oponerse obviamente a Fujimori. Alejandro Toledo se oponía totalmente a Fujimori. Cabe destacar que en estas elecciones, Alberto Fujimori no llega a tener la mayoría de congresistas de su partido. O sea, no va a tener también la mayoría de congresistas de su partido dentro del Congreso, como lo que ocurrió en el primer gobierno, ¿no? Entonces, va a haber lo que se conoce como la corrupción al descubierto. Vladimiro Montesinos va a empezar a comprar congresistas. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, congresistas que pertenecían a Acción Popular, congresistas que pertenecían a Perú Posible, congresistas que pertenecían a, a diferentes partidos. Vladimiro Montesinos les va a pagar. Les va a pagar. ¿Para qué? Para que sean parte del fujimorismo. Es por ello que en el año 2000, Fernando Olivera, congresista electo en esta época, difunde los llamados Vladivideos. En estos Vladivideos se ve cómo Vladimiro Montesinos manifiesta grandes sumas de dinero para comprar congresistas opositores. Y esto lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Cuáles son los Vladivideos? Los observamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ilícito. Es muy grave lo que está pasando en el Perú. En ese video no se evidencia absolutamente nada ilícito. Gracias a su afán de grabarlo todo, Vladimiro Montesinos acuñó una nueva palabra al coloquio popular. El Vladivideo aparece hasta en la enciclopedia virtual Wikipedia, denominación que se le dio a la colección de videos en formato casero, elaborados en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Añade que dicho descubrimiento tuvo un impacto en el Perú comparable al escándalo del Watergate en los Estados Unidos y que obligó a la renuncia de Richard Nixon. Acá también cayó el presidente. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Matilde Pinchi Pinchi fue quien retiró uno de esos videos de las oficinas de Montesinos para garantizar su vida, que según ella se veía amenazada. Se lo encargó a una persona que a su vez se lo dio a Germán Barrera, quien tras ofrecerlo a varios postores recibió $15,000 de un empresario. Los entonces congresistas Fernando Olivera y Luis Iberico, acompañados de la ex primera dama Susana Iguchi, lo emitieron el 14 de septiembre del 2000 en el Hotel Bolívar. Hoy estamos liberando al Perú del yugo de esta mafia. El primer protagonista de la variada colección visual fue el entonces congresista de Perú Posible Alberto Curi, quien recibió $15,000 por pasarse a las filas del gobierno. Al momento de la difusión intentó huir del Parlamento. Primero lo negó, después admitió recibir el dinero, pero para comprar un camión con pescado para los pobres. He permitido con mi adhesión a Perú 2000 es darle estabilidad y gobernabilidad a mi patria. Curi sorprendió porque hasta regateó para recibir un poco más. Después vinieron más, congresistas, jueces, fiscales y empresarios. No todos recibían dinero, unos solo pedían favores. Hasta los enemigos políticos como el APRA cayeron en la red montesinista de la corrupción. Los fajos de dinero superaron largamente los $15,000 ofrecidos a Curi. Meses después vendrían las torres de billetes.
De repente, un milagro, uno a uno, todos los actores de esta pantalla negra comenzaron a ser detenidos, juzgados y encarcelados. Los Vladivideos permitieron el nacimiento de un sistema anticorrupción. Ya había pues comenzado la corrupción en el sistema. Todos aquellos fiscales que trabajaban para Colán, trabajaban para Montesinos, eran fiscales que ya no tenían capacidad de seguir trabajando en el ministerio. Así que había que buscar nuevos fiscales. Con la ex fiscal Nelly Calderón comenzaron a funcionar las fiscalías anticorrupción dedicadas exclusivamente a combatir esta lacra. Hemos tenido buenas etapas en el país, malas etapas, y esta ha sido una de las malas etapas. Han pasado 15 años, muchos ya fueron liberados, Montesinos y Fujimori siguen presos hasta por otros delitos. Si bien esa corrupción acabó, otras surgen estos días. Recordar el pasado para evitar cometer los mismos errores en el futuro. De eso se trata. Muy bien, entonces hemos notado la gran cantidad de corrupción que se estaba dando durante el gobierno de Fujimori y en las narices de Fujimori, que es evidente, es obviamente evidente que el en ese entonces presidente Alberto Fujimori estaba al tanto de todas estas operaciones, a pesar de que hasta hoy en día lo niega, pero ambos están hasta el día de hoy también presos. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esta difusión de los llamados Vladivideos? Rápidamente, rápidamente se va a dar la renuncia de Fujimori. Fujimori, quien se encontraba en Asia, se encontraba en Japón por una supuesta visita, envía un fax. Envía un fax presentando su renuncia. Es decir, ni siquiera vino al Perú para renunciar, porque ya sabía que iba a caer preso. Entonces, desde Asia, desde Japón, envía un fax. Este fax lo recibe Federico Salas, presidente del Congreso de Ministros, cuando el 19 de noviembre del año 2000. Ante esto, la reacción inmediata es sacar también a Marta Hildebrand, quien era presidenta del Congreso, pero era del partido fujimorista. Entonces rápidamente sacan a Marta Hildebrand de la presidencia del Congreso, y colocan como nuevo presidente del Congreso a Valentín Paniagua. Entonces, sabes, como lo que está ocurriendo ahora, si no hay presidente electo, ¿quién asume el poder? El presidente del Congreso. En este caso, Valentín Paniagua. Por eso es que para poder conocer todo este proceso, ¿ves cómo hemos ido analizando punto por punto? Y en este se nombra como nuevo presidente del Perú a Valentín Paniagua. A esto se llama el gobierno transitorio de los años 2000 y 2001. Su gobierno duró unos cuantos meses nada más. ¿Por qué? Porque el objetivo de Valentín Paniagua era convocar y asegurar la transparencia de las elecciones presidenciales. Entonces su objetivo era convocar nuevamente elecciones. Para ello, como él ya era presidente, tuvo que tener pues también su mano derecha, ¿no? ¿Quién fue? Javier Pérez de Cuéllar, presidente del Consejo de Ministros. En su corto gobierno, Valentín Paniagua realizó algunas obras y también se presentaron algunos hechos, como por ejemplo la declaración de Chapultepec en México, en la cual se declaraba pues la libertad de prensa no solamente en México, sino acá en el Perú. Se da la captura de Montesinos. Montesinos había fugado del país cuando se difundieron los llamados Vladivideos. Huye y es capturado en Venezuela. Hugo Chávez informa al Perú, le informa a Paniagua que Vladimir había sido ya capturado. Lo deportan hasta el Perú, lo sentencian y hasta el día de hoy sigue preso. Se desactivó el SIN y se creó
el SINA, Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Ya? Disculpa, de Inteligencia Nacional. Se crea también el Fondonet, el Fondo para la Educación. Se crea, también se da la firma del contrato para la explotación del gas de Camisea en el Cusco. Este contrato se firma con las empresas Plus Petrol y Hot Oil. También lo que vamos a ver más adelante, lo que se va a llamar el TLC. Paniagua inicia las conversaciones con Estados Unidos. ¿Qué es el TLC? El Tratado de Libre Comercio, que más adelante vamos a ver en el gobierno de Alejandro Toledo. Y esto es muy importante. Se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a cargo de Salomón Lerner. Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación tenía como objetivo analizar todos los casos de abusos que se habían dado durante el gobierno de Fujimori, desde el primer gobierno hasta este último. Entonces, analizaron todos los actos. Es por eso que Fujimori está preso. Es por ello que Fujimori está preso, gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Sí, chicos? Entonces, una etapa corta, mira, desde el 2000 hasta el 2001, unos cuantos meses, pero con bastantes detalles y con bastante repercusión a nivel nacional. Muy bien, espero, chicos, que haya quedado entendido todo. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso terminamos. Y desde aquí un fuerte abrazo. Y nos vemos en la tardecita para responder todas las preguntillas. Cuídense mucho, chicos. Bye, 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 bye. Eso es todo, amigos.